y yo mientras voy compartiendo pantalla. Compartir, pantalla uno. Compartir. Vale, vale, pues aquí estamos. Voy a quitar esto de aquí, que aquí no debe estar. Bueno, pues... Y esto también me lo quito de aquí, que aquí también estorba. Bueno, pues aquí estamos. Hoy vamos a hablar de impresión 3D en la parte de, vale, he hecho la pieza y me ha salido un churro. ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué es lo que está pasando y cómo lo arreglo? Vosotros, no sé, los que os acordáis de algo de lo que os conté el otro día sobre cómo se configura una impresión 3D y cómo y los parámetros de cura y demás, pues bueno, os daréis cuenta de que, o por lo menos yo creo que os dices cuenta de que la impresión 3D es un pequeño arte en sí mismo. Es decir, que hay una infinidad de parámetros dentro del laminador que permiten modificar la impresión y están ahí por algo. Y aparte de eso está la parte de la máquina que también influye en que la impresión 3D salga mejor o peor. Y cuando hay problemas, pues puede haber problemas tanto en la máquina como en la configuración de software. Que salga bien una impresión significa que las dos cosas están funcionando, que tanto la máquina no tiene ningún problema, no tiene ni atascos, ni problemas de vibraciones, ni que las correas estén sueltas, ni que haya problemas de electrónica, ni nada por el estilo, y al mismo tiempo, pues el software, el laminador, el laminado que hemos hecho es adecuado para las características de la máquina y para las características de lo que vamos a imprimir. Y cuando eso no funciona, pues vienen los problemas. Cuando eso no está perfectamente alineado, pues entonces aparecen los problemas. Vale, la primera cuestión que se nos puede dar y que a mí me ha pasado millones de veces porque con mi primera maquinita, pues todo esto tenía que hacerlo manualmente, es que no se extruye la primera capa. ¿Vale? Lo que nos aparece es un rastro de por dónde va pasando el cabezal caliente por la placa y algunos restos de plástico, pero realmente parece que no se imprimiera nada. Eh, lo primero que puede pasar es que, pues, que no haya filamento en el extrusor por cualquiera de las razones. Es decir, pues porque el filamento se rompió y no se, y entonces ya al romperse el extrusor no lo puede empujar y por lo tanto no entra al cabezal caliente y chan, se acabó. Pero lo más habitual, ¿vale? Eh, Aparte de esos fallos en el extrusor y en el filamento, lo más habitual es que o bien el extrusor esté obturado por lo que sea, es decir, el paso del filamento por el cabezal caliente no funciona por cualquier motivo que sea, y eso habrá que probablemente desatascar el cabezal, es decir, quitar todo el filamento, utilizar algún tipo de elemento para remover lo que tenga el cabezal obturado en el medio, incluso a veces desarmar todo el cabezal, no queda más remedio que desarmarlo. Y la segunda causa, que es la que a mí me ha dado siempre problemas hasta que cambié de impresora, es que esta capa, ¿vale? El cabezal esté demasiado pegado a la capa, a la cama caliente, al soporte donde se va a imprimir. Sea cama caliente, sea un cristal, sea lo que sea. Si el cabezal está demasiado pegado, el plástico no puede salir por mucho que lo calentemos, ¿vale? Y lo que va a pasar es que se va a quedar, pues eso, el recorrido del cabezal se va a ver con unos pequeños restos de plástico, pero no va a quedar material depositado. Y esto inevitablemente termina en una obturación del cabezal. ¿Vale? O sea, o bien revienta el filamento porque el extrusor no lo puede empujar, o bien directamente como el filamento no puede salir, se sobrecalienta y acaba quemándose y obturando el cabezal. Así que, bueno, pues la solución para esto, cuando es un problema de nivelación de cama, es nivelar correctamente la cama, cosa que tiene su ciencia y su arte. Habitualmente son cuatro tornillos en la esquina de la cama cuadrada donde se imprime lo que vayamos a imprimir, o sea, lo que funciona como soporte, que en función, desactivando los tensores, desactivando los motores, ¿vale? De la impresora, nosotros arrastramos el cabezal a cada una de esas esquinas y controlamos la altura de impresión. ¿Qué pasa con eso? Que la magia está en que todo eso tiene que estar perfectamente alineado, no tiene que haber problemas con que el soporte de la cama flecte,
La impresora tiene que estar nivelada, bueno, en fin, tiene su aquel. Vale. Segunda cuestión que puede suceder, que es que esto es básicamente lo contrario, ¿vale? Lo contrario de lo que hemos visto ahora. Es que la primera capa no se quede pegada al soporte, sea una cama caliente, sea un soporte frío. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, esto es muy fácil. O sea, en lo que empiezas en lo que la impresora empieza a imprimir, pues el plástico se enfría y no queda adherido a nada. La causa es la misma que la anterior en cuanto a la parte de la cama. ¿Vale? Que la cama esté demasiado separada, el cabezal esté demasiado alto y entonces cuando el plástico llega a la cama ya llega frío. ¿Vale? Porque si recordabais un poco la estructura y el funcionamiento de la impresora 3D, esto lleva un ventilador de capa y cada vez que se imprime, el ventilador de capa suelta un chorro de aire frío justo al lado de la boquilla para que el plástico se enfríe lo antes posible. Pero claro, si se enfría antes de llegar a la cama, pues cuando llega ahí ya está solidificado y no se adhiere. ¿Vale? Em, Puede ser también que haya un error en el cabezal, en la estructura de la impresora y que el cabezal, en realidad, aunque tenemos la cama bien nivelada, no está a la altura correcta, ¿no? Por lo que sea, porque la impresora se ha saltado un paso en los motores, porque haya un error de software o por un error de electrónica. También se puede dar el caso de que si imprimimos esta primera capa demasiado rápido, ¿vale? En realidad, al imprimir a demasiada velocidad, no le damos tiempo a que se solidifique sobre la cama caliente. ¿Mm? De hecho, una de las normas, una de las configuraciones que vimos cuando hablamos de cura o bueno, de laminador, era que había diferentes velocidades para la primera capa, para la última capa y para el resto del modelo que se imprime. Entonces, la primera capa habitualmente se imprime mucho más despacio para que efectivamente haya tiempo a que el plástico se adhiera a la cama antes de que se solidifique. Y la última posibilidad por lo que la adherencia pueda fallar, en lo que se refiere simplemente a impresión, es que la temperatura de la cama sea demasiado baja. Recordabais que había materiales que se podían imprimir sobre cama fría, otros que requerían una cama caliente y además la cama caliente necesitaba estar a determinadas temperaturas. La de PLA pues entre 50 y 60 grados, la de ABS tenía que estar entre 90 y 100, la de PETG también tenía que estar entre 90 y 100, todo dependía un poco del material con el que estamos imprimiendo. Si la cama caliente está fría, pues evidentemente va a haber un problema de adherencia. Aún así, eh, digamos que a pesar de que a lo mejor esta primera capa se imprima bien, puede haber problemas de adherencia igual. Y por eso el laminador tenía varias formas de mejorar la adherencia, bien sea añadiendo un soporte, una especie digamos, borde longitudinal, o sea, como una superficie lateral o longitudinal por el contorno exterior, que aumenta el área con la que se adhiere la pieza a la placa, o bien con una cosa llamada balsa, que no sé si os acordáis, que era lo mismo pero en varios niveles y sobre eso era sobre lo que después se construía la pieza, se imprimía la pieza. Todas esas opciones están ahí para mejorar la adherencia. Y después también hay otros elementos que se pueden utilizar. Dependiendo del tipo de soporte, por ejemplo, podemos utilizar adhesivos específicos para que esto se quede pegado, la impresión se quede pegada al soporte, tipo laca. Hay unas lacas para impresión 3D específicas, pero la del pelo de las abuelas funciona perfectamente. Esa que venía en bote dorado, pero ahora no recuerdo el nombre. Y después, por ejemplo, cuando se imprime en ABS, ¿vale? Una de las fórmulas más, digamos, comunes y artesanales de crear una superficie sobre la que se pueda imprimir que no se despegue de la cama, aparte de darle a la cama caliente 90 o 100 grados, es disolver filamento de ABS en acetona. Y eso crea una especie de plástico disuelto que aplicamos sobre la cama caliente y sobre eso es sobre lo que después se imprime. Ya digo bueno, este es un tema delicado y sobre todo es muy crítico porque es la primera capa, es decir, que si nos falla esta, nos falla todo. ¿Qué más? Pues
La siguiente es que resulta que el plástico no se imprime uniformemente, ¿vale? Bueno, yo creo que puedo señalar por aquí, ¿no? Si no me equivoco. Si veis por aquí, pues bueno, tengo una parte de plástico en la que el cordón de filamento que se ha depositado no es todo el uniforme que debiera ser. Eh, ¿Qué significa eso? Pues que básicamente que tenemos un problema de la velocidad a la que sale el filamento por la boquilla. ¿Mm? Eso es un tema que se puede configurar directamente en el laminador. A qué velocidad es lo que se llama porcentaje de flujo, ¿vale? Que viene con un parámetro entre 0 y 1 y que, primero, depende del material que vayamos a imprimir. Borrar todos los dibujos, sí, aquí. Depende del material con el que vayamos a imprimir y que hay que configurar en función de ese material, aunque los laminadores, cuando tú eliges el material, automáticamente, digamos que editan ese parámetro de flujo, pero que a lo mejor hay que modificar. Y también depende un poco bueno, de las condiciones en las que se imprime, ¿vale? Temperatura de la sala, etcétera, etcétera. Si también puede suceder que, por lo que sea, nos hemos equivocado con el diámetro de filamento, porque hay varios diámetros de filamento y hay uno de 1,75 milímetros, otro que son 3 milímetros y a lo mejor hemos metido el de 1,75 en lugar del de 3. Por lo tanto, no hay plástico suficiente para limitar el extrusor y para limitar el hot end. Y entonces nos encontramos con que la impresión es deficiente. Eh, Siguiente parte. Pues este es el contrario también, ¿no? Si lo anterior era exceso, defecto de plástico, este es el exceso de plástico, ¿no? Eh, Esto suele pasar cuando las impresoras 3D no tienen forma de calibrar cuántos plásticos sale por el joden, ¿no? Y bueno, lo único que hay que hacer es en la parte en ese parámetro que el que hablábamos, que va entre 0 y 1 y que el 1 es el 100%, pues aplicar coeficientes de reducción, pues 0,90, 0,85, en función de, bueno, y poco a poco haciendo pruebas para conseguir que la extrusión sea correcta. Pero este es muy poco común. Con este error no me he encontrado nunca. Me he encontrado con los tres primeros varias veces, muchas veces, pero con este yo nunca me he encontrado. Vale, con lo que también te encuentras es con este de huecos en la capa superior, ¿vale? Esto tiene varias posibles causas. Pues la primera es que hayamos configurado mal la impresión en el laminador, porque hayamos hecho una capa superior muy fina. Recordad que en los laminadores podíamos decir cuántas capas eran sólidas tanto en la parte inferior como en la parte superior, como en los contornos interiores y exteriores, en las partes horizontales de los vuelos, etcétera, etcétera. Y aquí, pues a lo mejor lo que hicimos fue que en realidad pusimos una única capa como tapa, ¿no? Y si ponemos una única capa como tapa, pues primero, si hay hueco, pues porque no es una pieza maciza, se van a ver las ondulaciones, ¿vale? Es decir, estas ondulaciones que se ven aquí son porque esta capa se ha dibujado directamente sobre un soporte que pasa por aquí. Y claro, como lo de abajo no es macizo, pues el plástico todavía no necesita más capas para que se regularice y ya sea completamente plano. ¿Vale? Y después la otra razón es pues lo mismo que veíamos que falta impresión en el plástico, ¿no? Esa ya es redundante. Pues porque simplemente nos encontramos con defectos de cantidad de plástico, de flujo de plástico que tiene que acudir a esta capa y al final queda mal impresa. También pueden darse, pues, algún problema mecánico en la impresora, tipo me he saltado dos pasos por lo que sea, porque en un momento determinado tengo un problema de extrusión de filamento y ahí no sale correctamente. Pero bueno, eso sería más bien en zonas locales. Este efecto se refiere a una mala impresión en la totalidad de la capa de la capa superior. Este, perdón, porque tengo que borrar todos los dibujos. Este es uno de los más cabrones, insufribles y desesperantes de todos los errores que uno se puede encontrar y de los problemas que uno se puede encontrar en impresión 3D. Se llama stringing o, bueno, se caracteriza porque salen estos pelos a la hora de imprimir. Si os imagináis y cortáis esta pieza, la sillita por un plano horizontal, evidentemente
El laminador tiene que, o sea, el cabezal, perdón, primero tiene que imprimir este cuadrado, después tiene que imprimir esta sección de aquí y después tiene que imprimir esta sección de aquí. En el medio de todo eso, ¿qué pasa? Pues que el plástico, la impresora está metiendo plástico